Nos acercamos ahora a la conferencia del doctor Nirk Chetri, Human Resources Challenges in the Age of Big Data, el reto de los recursos humanos en la era de grandes datos. Nirk Chetri es profesor de la Escuela Bryan de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de North Carolina en Greensboro. Es investigador del Instituto de Investigación para la Administración de Economía y Negocios de la Universidad de Kobe, Japón. Tiene un PhD en Administración de Empresas de la Universidad de Rhode Island, un MBA de la Universidad Hindú de Benares, India, un Master in Science en Matemáticas y un MA en Economía de la Universidad de Tubhuvan en Nepal. Es autor de 4 libros: Global Entrepreneurship, Environment and Strategy, Cybercrime and Cybersecurity in the Global South, The Global Cybercrime Industry, Economic, Institutional and Strategic Perspectives, y The Rapidly Transforming Chinese High Technology Industry and Market, Institutions, Ingredients, Mechanisms and Modus Operandi. Ha publicado 75 artículos en diversas revistas, participó como orador principal en la reunión de evaluación Information Economy Report de las Naciones Unidas del 2013. El profesor Chetri ha sido reconocido por la revista Business Week como una facultad prominente en 2013 y 2014 y ha sido 2 veces ganador de la distinción Excelencia en la Enseñanza Bryan School Award de 2012 y 2008. Le damos la bienvenida al doctor Chetri. Buenos días. Mi español no es tan bueno, fuerte, entonces so voy a I'll hablar speak en in inglés. English. Primero que todo, quisiera agradecerle a los organizadores por invitarme a este congreso acerca de los retos de los recursos humanos en la era de grandes datos. Primero que todo, los grandes datos en realidad es un tema muy nuevo y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los grandes datos quiere decir grandes cantidades de información, pero es mucho más que eso. Voy a hablar acerca de esta definición más tarde. Y quiero enfatizar 3 aspectos en esta presentación. Número 1, los grandes datos se pueden utilizar con el fin de mejorar los recursos humanos y su manejo en una empresa. Y les voy a dar un ejemplo desde la revista británica de investigación acerca de cómo se utilizan bien estos grandes datos. También la computación desde la nube, cómo pueden ayudar para mejorar los manejos de recursos humanos. En segundo, voy a hablar de los retos de los recursos humanos porque muchos componentes entran en juego. Si se analizan las empresas más valiosas, vemos que tienen ventaja competitiva con el uso de grandes datos. ¿Y eso qué quiere decir? Esto es muy importante y al mismo tiempo no hay muchas personas que utilizan los grandes datos de manera efectiva en su organización. De hecho, las compañías hicieron diferentes investigaciones y se dieron cuenta de que había una falta de personal de alrededor de 1,5 millones de personas en el mundo que deberían estar disponibles para utilizar los grandes datos. Así que el uso de los grandes datos es importante y al mismo tiempo hay muchas personas que deben utilizar los grandes datos con el fin de afrontar los retos que tienen con el manejo de sus empresas, y muchos proyectos sobre los grandes retos están en manos de equipos multidisciplinares que incluyen información sobre mercadeo, recursos humanos, arquitectura y muchas áreas diferentes. También las organizaciones carecen de la cultura de los grandes datos porque la inversión en grandes datos lleva mucho tiempo, no se va a recibir un beneficio de manera inmediata. Probablemente van a recibir el retorno de la inversión en un espacio de 10 años. Ese es mi segundo punto. Y el tercer punto es, si se tienen grandes volúmenes de información, hay preocupaciones grandes relacionadas con la ciberseguridad y privacidad. Pero al utilizar grandes informaciones, se tiene una decisión. Uno puede decidir si la usa o no la usa estos grandes volúmenes de información. Pero la ciberseguridad no es una opción. En Estados Unidos, en los últimos meses, hubo una compañía que se llama Target que perdió información alrededor de 40 millones de usuarios, de sus clientes, información sobre sus tarjetas de crédito y débito, y de hecho tuvieron que
destituir al director general y también a 7 miembros de la junta directiva porque no sabían estos miembros de la junta directiva acerca de la ciberseguridad o porque no le pidieron a la compañía que fortaleciera sus medidas de ciberseguridad. Y también la última semana, durante esta última semana, el Departamento de Servicios Financieros del Departamento de Estado de Estados Unidos expidió nuevas leyes en términos de ciberseguridad y exigía que todos los bancos e instituciones de servicios financieros incluyeran en su junta directiva a un experto en ciberseguridad al menos. Por ejemplo, JP Morgan y Chase, que son bancos importantes, perdieron información clave acerca de unos 33 millones de usuarios. Así que esta es una clave acerca de la necesidad que se tiene para mejorar los volúmenes de grandes datos dentro de la compañía y cómo utilizar eso dentro de la seguridad. Entonces, ese es el enfoque de mi presentación. Y el primer punto es que los recursos de capital humano se basan en el recurso, la experiencia, el juicio y todos estos aspectos incluyen tanto a los directores como también a los empleados, sobre todo a la junta directiva. Y los grandes datos, aunque esto se haya utilizado desde hace varios años, incluso desde el año 2000, 2003, si analizamos el uso más común de los grandes datos, esto aumentó solo desde el año 2011. Antes del año 2011 vemos que los recursos académicos y las universidades no se preocupaban mucho por este tema. Así que no hay ni un solo artículo de investigación que se ocupe del uso de los grandes datos o cómo utilizar los grandes datos en su empresa para efectos de mercadeo o cualquier otra área. Así que los grandes datos requieren componentes que deben alinearse con los aspectos importantes del manejo de recursos humanos y de otras áreas. Asimismo, como yo lo decía, los grandes datos crean valor agregado y competencia al frente de las otras compañías. Tenemos una empresa de consultoría, McKinsey, que nos dice que en los próximos 3 a 7 años vamos a tener una creación de valor a partir de los grandes datos dentro del ambiente de ciberseguridad que nos va a ayudar, como decía antes, a crear valor de alrededor de entre 9 a 21 trillones de dólares. Esa es la importancia de los grandes datos. También McKinsey, este Instituto Global de Investigación, nos decía que si utilizamos los grandes datos de manera más efectiva que en la actualidad, vamos a ver que la ganancia económica global va a ser de 610 billones de dólares y eso es básicamente 2 veces el Producto Interno Bruto Anual de Colombia, haciendo la conversión. Y con el tema de computación en la nube, estamos hablando de una necesidad de evolución desde la era de la revolución industrial en aspectos de economía de todo el mundo. Tenemos que medir diferentes factores que van a tener un impacto sobre el crecimiento económico, la innovación tecnológica y los recursos claves de cada compañía. Y vamos a hablar de seguridad y privacidad, que también son un aspecto que voy a repetir de manera recurrente en mi presentación. Entonces, primero que todo, lo que dije al inicio de la presentación es cómo utilizar los grandes datos de manera efectiva con la computación en la nube, con los computadores en la nube para el mejoramiento de los recursos humanos. Entonces, vemos que tenemos que analizar este tema desde un punto de vista no técnico. La computación en la nube es básicamente almacenar todo en la nube, ya no tener nada en su disco duro. Por ejemplo, un servidor personal o un servidor de Google Drive. Es básicamente ya no mantener mucho en el computador y no es necesario almacenarlo. Uno lo tiene guardado en sus emails o en sus drives virtuales. Así que la computación en la nube son una forma de mejorar la flexibilidad, mejorar el acceso
y las posibilidades de negocio, pero también tenemos el punto de vista de los recursos humanos. Y aquí estoy hablando de Max Spencer, un especialista británico que nos dice que hasta hace 2 años, Max Spencer tenía diferentes negocios en Estados Unidos, en el Reino Unido, y cada negocio de estos también en cada país tiene su división propia de recursos humanos. Cada tienda tenía sus propias reglas, cada negocio tenía sus propios negocios, así que la compañía decidió que todos los recursos humanos tendrían que centralizarse y ahora este negocio Max Spencer tiene una división de manejo de recursos humanos centralizada, todo se digitaliza y cualquier persona de la compañía que quiera visualizar estos documentos antes tenía que hablar con el director de recursos humanos, esperar una semana para la autorización y decir, necesito acceso a estos documentos. Ahora todo se hace en tiempo real y estamos hablando de un manejo digital. Entonces, se puede aplicar esto en línea, se puede solicitar en línea y vemos que después de 2 o 3 días vamos a tener un resultado que nos dice que todo significa un manejo muchísimo más rápido que nos genera también muchísimo más compromiso por parte de todos los empleados de la compañía. Entonces, este es un ejemplo en el cual la compañía ha utilizado el manejo de recursos humanos de manera más efectiva. Ahora, analizando el aspecto de recursos humanos también, pero desde una perspectiva más amplia, vemos que tenemos componentes mucho más valiosos, que muchas compañías tienen los grandes datos como una forma de crear valor. Así que si se utiliza la información de manera más efectiva, esto va a resultar en un enriquecimiento de la compañía y también el portafolio de servicios al cliente va a aumentar su efectividad en términos de porcentaje. Pero lo más importante aquí es que si se invierte en datos hoy, en los grandes datos hoy, esto se va a capitalizar dentro de un año. No hay que esperar 5 o 10 años para obtener resultados, para que todos estos aspectos se materialicen. Así que los grandes datos son absolutamente importantes, como decía. Y un ejemplo que les doy aquí es la empresa Nike. Me imagino que la conocen. La empresa deportiva que se llama Nike, que hace sus camisetas y sus tenis. Entonces, este componente durante el año 2013 tuvo una publicación para demostrar su valor hacia el cliente y como Nike es muy buena para manufacturar o fabricar zapatos y ropa deportiva, ellos se enfocan en eso, pero también tienen usuarios que se apoyan en los grandes datos y ellos son muy inteligentes en el uso efectivo de los grandes datos. Así que no es solamente una fábrica de tenis, no, es una compañía de tecnología, una compañía digital, una compañía que proporciona servicios. Y si vemos, el punto más importante es que el combustible que lleva adelante a esta empresa hasta hace 2 años es algo así como una fuel band que es un brazalete pequeñito que cuesta 10, 15 dólares y esto nos ayuda a tomar medidas de los ejercicios de las personas que nos miden los pasos que toman, las calorías que queman, los diferentes colores y si se hace suficiente ejercicio durante un día, este producto que se llama Fuel Band como una banda activa, entonces va a tomar unos colores específicos. Así que tenemos una cantidad de información específica acerca de la cantidad de ejercicio que se hace, la cantidad de calorías que se están quemando. Y esto es clave para una compañía que hace investigación en sus clientes. Y esto nos demuestra que Nike es una empresa de servicios, pero también de tecnología, porque allí es donde Nike recibe su ganancia, no solo de los tenis o de la ropa deportiva, cosas de este tipo, sino lo hace a partir de sus grandes datos. Ahora, analicemos qué es grandes datos. ¿Qué es grandes datos? Grandes datos es una cantidad de información, pero es más que eso. Se define un volumen alto de información con alta velocidad y con alta variedad que exigen formas
costo efectivas e innovadoras de procesamiento de información para mejorar la conciencia y la toma de decisiones. Se convierte así en un commodity que se puede incluso adquirir. También esto, como les decía, implica una alta velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay acciones que se demoran un mes para tomar decisiones, para tomarlas. Ahora se recolecta la información y esa decisión se puede tomar de manera inmediata. Por ejemplo, la publicidad conductual, cuando se toman decisiones acerca de qué publicar en los sitios web y estas compañías nos mandan sugerencias de publicidad basadas en lo que nosotros navegamos en Internet o la publicidad de nuestro teléfono celular dependiendo de nuestra ubicación. Eso es alta velocidad. Eso es toma de decisiones de la forma más rápida posible, hablando incluso de un par de segundos. También alta variedad. Antes, los datos que se utilizaban era información sin seleccionar, información sin analizar, y así se ponía en filas y columnas. Eso ya no es el caso. En la actualidad, el 10% de esa información está codificada y esa información está también clasificada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, una serie de mensajes de email, tenemos un registro de nuestra navegación en redes sociales y esto nos va a mandar sugerencias basado en lo que nosotros entendemos como información. Y así tenemos una cantidad de compañías como BMW, que es una empresa que obviamente fabrica carros y ellos tienen un sistema muy avanzado de registro de la información de la persona que llama. Cuando se llama a la compañía para algún tipo de servicios, ellos registran esta información, analizan toda la conversación y esto le ayuda a la empresa a encontrar problemas para solucionar. De hecho, hace un par de años analizaron la cantidad total de demandas que tuvo la empresa, de quejas que tuvo la empresa, y esto les ayudó a encontrar problemas para solucionarlos y no volverlos a tener al año siguiente. Así que estamos hablando de alta variedad, estamos hablando de información cualitativa y clasificada. Mucha información también tiene que ver con volúmenes. Estamos hablando de alta velocidad, estamos hablando de una calidad que es absolutamente demandable y exigible. Y estos son componentes que tenemos como la Universidad de Carolina del Norte. Y allí tenemos empresas de manejo tecnológico. Así que, volviendo al tema de la variabilidad, el flujo de información que tenemos y la forma en la cual recolectamos esa información es variado. ¿Qué quiere decir? Que en un punto pico hay una cantidad de flujo de información y de alguna forma, si estamos haciendo nuestro negocio, el componente clave en el cual yo me estaba enfocando antes, que tenía mucha información en un influjo desde las 10 de la mañana hacia las 5 de la tarde, gente trabajando en un almacén, la gente haciendo compras, entonces durante la noche no hay mucha información. Y esto tiene unas ciertas implicaciones porque antes yo estaba hablando de ciberseguridad y estas compañías no saben manejar la ciberseguridad cuando hay un flujo de información. Y esto nos ayuda entonces a detectar las posibles vulnerabilidades de la información. ¿Qué quiere decir variabilidad? Que la información no es constante, que hay flujos específicos como horas pico y horas valle de información. También es importante dentro del aspecto de la variabilidad y la variedad que la observación de la información y la recolección de la información se haga desde diferentes fuentes. Por ejemplo, fuentes oficiales, fuentes gubernamentales, censos, la población de diferentes áreas, información acerca del flujo de tráfico, el estado del tráfico, porque incluso no solo las entidades estatales, sino también los ciudadanos hacen esta recolección de información y nosotros tenemos que estar actualizados. Este es un ejemplo que describe las diferentes dimensiones de grandes datos, Big Data. Entonces aquí tenemos 5 ejemplos que voy a saltar rápidamente. Entonces, ¿por qué
no estamos utilizando esta información, estos flujos de información de manera efectiva. Ya les di el ejemplo de Nike, la empresa de los tenis, que son muy buenos utilizando grandes datos. También debe haber otras compañías muy buenas como Google, Apple, o Microsoft, que son empresas muy buenas, muy inteligentes con sus grandes datos y su manejo, pero hay otras empresas que no son tan inteligentes. Y un problema de eso es que las altas directivas de las universidades, de las instituciones, como el jefe de mercadeo, el jefe de administración, ellos no están enfocados a las cifras, ellos son más como en el lado artístico, el lado creativo. ¿Y qué quiere decir estar en el lado creativo? No enfocarse en las cifras, no enfocarse en la ganancia, solo enfocarse en proveer información sobre nuevas campañas, sobre nuevas cosas. Así que esto nos da una idea acerca de la conciencia que nosotros obtenemos sobre la información y también el sistema de ventaja competitiva que nosotros necesitamos crear para crear más y más ganancias a medida que vamos entendiendo cómo utilizar esa información de manera segura. Y también tengo 3 puntos acerca de la organización y la cultura organizacional, y es que estas inversiones llevan mucho tiempo para dar resultados, y esto se ve también no solo en 1, 2 o 5 años, sino en un largo plazo, y muchas compañías ignoran sus grandes datos. El Departamento de Tecnologías de la Información lo tienen establecido, tienen su departamento de mercadeo, su departamento de recursos humanos y las divisiones de las empresas que no tengan que ver con datos simplemente no tienen acceso a la información. La primera decisión que se necesita tomar es, tenemos que hacer públicos esos datos dentro de la empresa. Para utilizar esa información de manera más efectiva, la compañía necesita distribuir toda esa información, sacarla del Departamento de Tecnologías de la Información y hacerla disponible para todas las divisiones. Tienen que cumplir con las necesidades de los empleados y de los directivos de manera más efectiva, ayudar a la toma de decisiones inmediata. Hay que sacar esa información del Departamento de Tecnología de la Información y hacerlo disponible a todas las divisiones. Así que dentro de 2 años vamos a ver que los jefes de mercadeo, los directores de mercadeo de las empresas van a invertir más dinero en el departamento de tecnologías que en el departamento de recursos humanos, porque el departamento de tecnologías pertenece a todas las divisiones de la institución. Y lo importante es que los proyectos de grandes datos requieren equipos multidisciplinarios que contraten muchas personas de diferentes áreas del conocimiento. Y tenemos entonces un ejemplo aquí, que es la compañía McDonald's, la empresa McDonald's, que es un ejemplo perfecto del uso efectivo de grandes datos. Ellos tienen algo así como 25,000 tiendas, 25,000 restaurantes en más de 120 países. Y así como el ejemplo que les presentaba antes, cada restaurante estaba desarrollando su propia estrategia. Ahora, McDonald's tiene información desde todos sus restaurantes alrededor del planeta y utilizan su información de manera más efectiva. De hecho, McDonald's recolecta toda la información como el audio, el video acerca de cómo se atiende a las personas, de los tiempos que tienen las personas en la fila antes de hacer su orden, cuánto tiempo se demora en recibir su orden. Y McDonald's analiza que si hay, por ejemplo, 100 personas en la fila, entonces van a analizar el tiempo que gastan esas personas esperando su orden. Y vamos a ver que hay restaurantes donde hay muchísima más capacidad de respuesta y también muchísima más clientela, al contrario de otros eventos y restaurantes. Así que ellos utilizan estos grandes datos de manera efectiva. Y McDonald's se da cuenta como empresa que el componente de las divisiones de operaciones, de ingeniería y de tecnologías de la información necesitan reunirse con todos los componentes de recursos humanos para diseñar estrategias de mercadeo y de publicidad para explorar diferentes estrategias. Por eso es que la gente está integrando
este equipo de análisis de grandes datos desde perspectivas multidisciplinarias. Otro punto importante en los grandes datos es la ciberseguridad. Es un reto clave. Y este es un ejemplo que yo les di antes. El año pasado, durante la época de Navidad, la empresa Target, que es una cadena de almacenes, algo así como puede ser La Polar o como puede ser Falabella de Latinoamérica, ellos tuvieron un problema con la pérdida de su información. Piratas cibernéticos robaron toda la información de los servicios de seguridad y a consecuencia de esto fueron despedidos 7 miembros de la junta directiva de la cadena de almacenes Target y el director general, el CEO, tuvo que renunciar porque ninguna de estas personas tenía nada que ver, ni el mínimo conocimiento, ni el mínimo interés acerca de la ciberseguridad. Y también tengo otras publicaciones acerca de cloud computing o computación en la nube, ciberseguridad y temas de seguridad relacionados. Así que el uso de los grandes datos es muy importante. Las empresas más importantes, como Nike, utilizan grandes datos, como ya lo dije. Pero todas estas compañías se ocupan también del hecho que si tienen información, tienen que utilizarla de manera segura y tienen que mantener la privacidad de la información de los consumidores. Y eso es una tarea bien complicada, es un reto bien grande. Así que aquí tenemos ejemplos de diferentes compañías alrededor del mundo. No voy a pararme aquí en cada una de estas, tampoco sé si tengo ejemplos acerca de Colombia o de Estados Unidos, de países europeos específicamente. Estamos hablando de casos más relacionados con todo el mundo. Y todos estos nos están diciendo que la privacidad de la información y la seguridad son un reto principal. Y por esto, las compañías tienen lanzamientos específicos de sus productos o dependiendo de la información que reciben también pueden detener el lanzamiento de sus productos. Aquí estamos viendo que tenemos unos estudios que se hicieron en Australia y Nueva Zelanda y se descubrió que solo el 5% de estos componentes, de estas universidades, se enfocan de verdad en el uso de grandes datos. Entonces, 25% de estas informaciones se pierden y 5% de estas informaciones simplemente se desperdician. Pueden ver que estamos perdiendo oportunidades de negocios importantes aquí. También es muy importante tener en cuenta el componente de seguridad si no se está utilizando la información de manera efectiva. Así que yo hablé de todo esto y hablé de las características: volumen, velocidad, variedad y complejidad. Y todas estas características tienen implicaciones en términos de seguridad y privacidad. Así que clasifiqué todos estos datos basados en la recolección de datos y el análisis de datos. Y se necesita tener mucho cuidado con estos estudios. Se hizo un estudio en Estados Unidos y demostraban que alrededor de 100 billones de dólares se pueden inmiscuir en la proyección de estudios sobre grandes datos. Por ejemplo, la compañía Procter & Gamble, que hace todos los productos y se los vende a Walmart. Entonces, Walmart y Procter & Gamble comparten su información y esto es importante, obviamente. Compartir información es muy importante porque son clientes de negocios. Pero ¿quién tiene acceso a esa información? El acceso a la información es muy importante. Obviamente, tenemos que entender quién tiene acceso a esa información y clasificar esto basado en los datos que tenemos. El volumen es muy importante. El volumen significa que tenemos muy buena información. Significa que tenemos toda la información almacenada en un solo lugar. Como les decía antes, tenemos un ejemplo en el cual toda la información está almacenada en un lugar físico. ¿Y qué sucede cuando tenemos toda esa información en un solo lugar? Esto se vuelve un blanco muy atractivo para los hackers porque ellos tienen la voluntad de atacar inmediatamente.
Interrumpimos un segundo mientras hacen el cambio de la antena para que no tengan la frecuencia radial que algunos están oyendo en sus aparatos. Entonces, un segundo, por favor. Muy bien, entonces continuamos. Como les decía, ya hablé acerca de volumen y lo más importante en el volumen es que cuando se tiene un alto volumen de información, básicamente no se puede manejar la información por sí solos. Es absolutamente clave almacenar esa información, como yo lo digo aquí, CSP, que es un Cloud Service Provider, un prestador de servicios de cloud computing. Y esto es muy importante y es clave porque si algo le sucede a su información, usted pierde información de su cliente. Y si usted pierde esta información, usted va a ser responsable a nivel penal. No se puede decir simplemente, sí, es que yo tenía mi información en Google y Google perdió mi información. Google no es responsable. Usted, como empresa, es responsable del cuidado de la información de sus clientes. Y esta es otra implicación aquí. Entonces, la información es muy rápida, como yo les decía. Hay muchos servicios alrededor del mundo que nos dicen que existe mucha información rápida disponible, de alta velocidad, y los criminales utilizan esa alta velocidad para diferentes propósitos criminales. Y uno de estos propósitos es, por ejemplo, hacer seguimiento ilegal a las personas. Hay una aplicación en iPhone hace 2 años, yo no me acuerdo, era algo así como las muchachas alrededor de mí, alrededor mío. Y si yo tenía esa app, me mostraba las chicas que estaban alrededor de mi área y yo podía conectarme a su teléfono y las personas podrían ver sus perfiles y sus comunicaciones. Así que estamos creando información en tiempo real por la implicación que tiene la, el uso sin cuidado de muchas aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, esa aplicación se retiró del mercado, obviamente. Como decía, la variedad es una cualidad importante, así como la estructura. Muchas compañías no tienen una política clara acerca de cómo almacenar su información. Y lo más importante es que tenemos que almacenar nuestra información que tenga una clave que se llama PII, Personally Identified Information, o información de identificación personal. Hay ciertas categorías de información que son absolutamente claves de mantener y esto me preocupa muchísimo. Por ejemplo, mi nombre completo, mi nombre de identificación, mi número de tarjeta de crédito. Y un ejemplo que les puedo dar en este punto es el sitio de YouTube. En Estados Unidos no hay ninguna ley que bloquee esa información acerca de lo que se publica en YouTube, pero en Europa sí lo hay. Por ejemplo, alguien cargó un video de otra persona, de, no sé, unos muchachos en un colegio haciéndole matoneo, bullying a un compañerito. Y esas personas que están haciendo el bullying en el video, esas personas están siendo acusadas de que se les está violando, de haber tenido violada su privacidad. Y obviamente, tanto las personas que están ejecutando el bullying son responsables como la persona que subió el video, porque van a ser responsables por violar la privacidad de las personas. Si se logra identificar a las personas en los videos. Y vuelvo al tema de variabilidad. Una vez más, con el ejemplo de Target, la cadena de diferentes almacenes. Estas empresas son responsables a nivel penal de la información de los clientes que se pierda o que se filtre, porque esta información se puede utilizar obviamente para muchos efectos en contra de la persona. Y esa es información delicada, información altamente prioritaria que necesita ser almacenada, que necesita ser guardada de manera segura, porque tiene que ver con el desarrollo personal de cada individuo y la privacidad de cada individuo. Así que toda esta información se puede utilizar para mejorar el funcionamiento de las empresas y en sus divisiones de recursos humanos. Y esto va a generar una ventaja competitiva, pero también nos van a dar valores para un uso efectivo de esta información. Y tenemos que estar preparados para el manejo de seguridad de toda esta información en grandes datos. Por ejemplo,
yo lo traigo del Instituto Ponemon, que está incorporado en Estados Unidos y nos muestra datos de abril de 2014 y vemos que el 57% de personas no creen que sus organizaciones estuvieran protegidas de ciberataques avanzados. ¿Qué quiere decir? Que la sensación de ciberinseguridad es altísima, que este tema tiene que tratarse de manera mucho más efectiva. Y aquí hay más ejemplos. Aquí estamos hablando de un experto de ciberseguridad que llamó a una empresa de Estados Unidos y llamó a las empresas grandes financieras y les dijo, ¿usted quiere probar qué tan seguro está para mejorar su ciberseguridad? Y habló con una empresa muy famosa, un banco muy famoso, y el banco les dijo, mire, yo en este momento voy a poner información financiera en el sistema a la prueba y voy a ver qué tan vulnerable está. Así que obviamente no querían arriesgar la información verdadera de las personas, así que pusieron un paquete de información de prueba y encontraron una altísima vulnerabilidad. Y de esta forma descubrieron que tenían que contratar personas para formar su departamento de ciberseguridad. Yo no sé cómo sucede en Colombia aquí, pero en Estados Unidos estas compañías se sienten vulnerables y sienten que no tienen personal bien capacitado para manejar la seguridad de la información, de la ciberinformación de sus clientes. Así que analizando el tema de ciberseguridad y grandes informaciones, vemos entonces que es absolutamente necesario hacer análisis de los cargos laborales, planear también las necesidades del personal, hacer contratación de las personas adecuadas, orientar y capacitar a todos los empleados, motivar, ya sea con salarios, con beneficios, con incentivos a los empleados, evaluar la ejecución de los empleados también dentro de la sección de recursos humanos, mantener la seguridad de los empleados y cumplir con la ley. Esta es la última parte de mi presentación. Así que en cuanto a la contratación de empleados, es importante escribir una descripción laboral, lo que en inglés se llama un job description. Es importante que se les explique que para los cargos específicos se necesitan a empleados que tengan experiencia con manejo de grandes datos. Así que un punto de referencia muy importante aquí es McDonald's. Otro punto importante es cuando se hace toda la planeación de recursos humanos, es muy importante que no se elimine y que no se ignore el estudio de antecedentes judiciales de las personas. Si esto no se hacía en el pasado, hay que hacerlo actualmente. Y un gran ejemplo es Home Depot, esta empresa donde se compran, estos almacenes donde se compran materiales para la casa, como Home Center aquí en Colombia. Y ellos tenían una política de proteger la información de 56 millones de personas. Y parece que descubrieron que el jefe de ciberseguridad de esta compañía tenía antecedentes judiciales negativos. Y después descubrieron que esta persona estaba deliberadamente desactivando computadores para robar información, así que obviamente esta persona se descubrió y se judicializó. Es importante entonces hacer un estudio de los antecedentes judiciales de los empleados. Y esto es otro ejemplo famoso alrededor del mundo. McKinsey nos dice que tenemos una carencia de 1.5 millones de administradores que tengan conocimiento acerca de información, acerca del manejo de la información. Y en el Reino Unido nos dicen que se toma al menos 20 años para demorarse y alcanzar a solucionar esta falta de información. Así que digamos que si alguien quiere estudiar para ser un abogado, un ingeniero, un doctor, tienen que hacerlo muy bien. Usted hace su preparación académica, usted va a la Facultad de Medicina para ser un doctor, para convertirse en doctor, va a la Escuela de Jurisprudencia para convertirse en abogado. Es lo mismo para todos los estudiantes, pero ahora tenemos que incluir cátedras también de tecnologías de la información y preparación en ciberseguridad para todos los profesionales. Por ejemplo, en mi universidad me tomó a mí
4 años para convencerlos de que finalmente me dieran una cátedra de ciberseguridad. Así que la universidad está hasta ahora empezando a trabajar en el tema de ciberseguridad. Ellos todavía siguen en la mentalidad de los 60, de los 70, y esto es una brecha que se ha llevado unos 20 años en el Reino Unido para lograr. Pero en Estados Unidos están haciéndose ya estudios y hay una proyección de que va a haber algo así como 700,000 nuevos profesionales en Estados Unidos con conocimiento de ciberseguridad. Y en Japón vamos a ver que vamos a tener expertos técnicos el año entrante solamente en una carencia de 80,000 personas. Así que necesitamos crear nuevas políticas en nuestras empresas, necesitamos evaluar absolutamente todo, si el sistema está funcionando de manera correcta, y todo esto se debe hacer dentro de las estructuras completas de las empresas, porque si se tiene un porcentaje muy bajo de personas especialistas en manejo de información y la ciberseguridad, esto nos va a crear brechas que no nos van a permitir ser competitivos en el mercado. Y necesitamos no solo entrenar a nuestro personal actual, sino contratar personas que tengan esa preparación a nivel de ciberseguridad. Y vemos entonces que el sistema legal, por ejemplo, está manteniéndose y ya empieza a trabajar. Estamos viendo que los sistemas legales ya se preocupan por el manejo de la seguridad de la información, pero el Estado no tiene las herramientas todavía para regularizar todos estos manejos. Necesitamos leyes, necesitamos asociaciones de profesionales. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la Asociación Norteamericana de Doctores y tienen sus guías éticas acerca de qué deben hacer los doctores, qué no deben hacer los doctores, muchos aspectos específicos, pero no tienen absolutamente nada que tenga que ver o que reglamente las publicaciones que pueden hacer, por ejemplo, en las redes sociales. O sea que no tienen una guía, unas orientaciones claras acerca de qué pueden hacer los profesionales o los estudiantes de estas especialidades con sus redes sociales y lo que postean en línea. Y se veía, por ejemplo, en los últimos años, se veía que los estudiantes estaban haciendo posteos poco profesionales en sus redes sociales que violaban información clave de los pacientes. Así que, como no se tienen regulaciones, reglamentaciones claras, guías éticas claras para el manejo profesional de la información, es importante que si no se mantiene la seguridad de la información, ustedes van a estar altamente vulnerables. Y un punto clave también, que son las reglamentaciones y las guías éticas. Una vez más, muchos componentes también tienen sus buenas prácticas que nos muestran que la ciberseguridad es un punto clave dentro de cada empresa, y todas estas compañías, Google, Apple, son obviamente, se preocupan por su razón tecnológica, por el manejo de la información y la ciberinformación. Descubrimos la semana pasada también que el jefe de seguridad de General Motors Company, la empresa de vehículos, también acaba de contratar a un nuevo jefe de ciberseguridad. Entonces, algunos componentes están ayudando a fortalecer estas leyes sobre la ciberseguridad, pero no todos los componentes lo están haciendo. Por eso es importante, insisto, en que se internalice la cultura de la ciberseguridad, o básicamente que se haga un entendimiento claro de cómo funcionan estas reglas para proteger la información, y analizar las políticas legales internacionales y nacionales acerca del manejo de la ciberseguridad. Algunas pueden estar ya escritas, otras necesitarán legislación, pero seguramente todas estas compañías necesitan esta reglamentación. Les doy el mejor ejemplo que encontré en términos de ciberseguridad. Es la compañía brasileña Petrobras. Ellos tienen unas divisiones específicas de ciberseguridad que tienen
unas políticas claras de ciberseguridad. Y toman ejemplos de Estados Unidos. El 70% de las empresas, de las pequeñas empresas, no tenían ninguna política claramente legislada de ciberseguridad. ¿Y por qué? ¿Por qué están tomando esa información? Porque no saben qué se puede postear o no postear, por ejemplo, en las redes públicas. Tienen estas empresas que ya han logrado establecer políticas del uso seguro de la información, tienen unas políticas claras con sus empleados acerca de qué pueden postear en Facebook, por ejemplo, y qué no pueden postear en Facebook, con todas las consecuencias legales. Y esto nos dice que el 25% de las empresas todavía no tienen personal capacitado totalmente para el manejo seguro de la ciberinformación dentro de su compañía. También los temas de ciberseguridad y otros temas que tienen que ver con la seguridad es que es importante recibir toda esta información, obviamente, en términos de compartimiento de información con instituciones financieras e instituciones de seguridad. La falta de entrenamiento no puede ser una excusa para las empresas. La falta de conocimiento puede ser manipulada por los hackers para cometer sus actos criminales. Así que tenemos diferentes expertos que nos recomiendan que si queremos orientarnos más hacia la ciberseguridad, esto es algo absolutamente necesario con la creación de equipos multidisciplinarios. Y en cuanto a la capacitación, hay muchos componentes. Por ejemplo, aquí tenemos información de pequeñas empresas. Y una vez más voy al ejemplo de Home Depot. Recientemente Home Depot perdió información de 56 millones de tarjetas de crédito de sus clientes. Y muchas veces estos empleados de las empresas solicitan fondos para mejorar sus sistemas de ciberseguridad. Entonces, tienen la idea de que la ciberseguridad solo funciona desde el componente tecnológico de Google, de Apple, empresas de computadores que son muy renombradas y no se dan cuenta que no se necesita ser una empresa específica en tecnología, que todas las empresas necesitan tener mucho cuidado con su sistema de información, que este es un error, por ejemplo, que le costó a la compañía Target $160 millones y muchas compañías no son muy claras en el establecimiento de sus políticas. Recuerden, ya he hablado de 3 tipos específicos de ciberseguridad: orientación cognitiva, conductual y tecnológica. La orientación cognitiva se relaciona al conocimiento, obviamente, o sea, implementar programas de conocimiento sobre la ciberseguridad y las limitaciones de tecnología. Muchas personas, por ejemplo, en India, trabajan en empresas de computación y si tienen hackers en sus computadores, o si entran hackers a sus computadores, estos hackers no podrán hacer nada porque están asegurados al 100% estas empresas en India. Así que la idea es que nada está totalmente protegido. Nunca se va a estar totalmente protegidos. Hay que hacer implementación continua de nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas dimensiones de seguridad. Y la dimensión conductual es entender qué hacen las personas. O sea, una cosa es saber sobre ciberseguridad y otra cosa es actuar al respecto. Esto tiene que ver entonces con las dimensiones conductuales. ¿Eso qué quiere decir? No es solamente publicar la información, sino hacerlo de manera cuidadosa. Y un ejemplo que yo tengo aquí es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, o sea, el Ejército de Estados Unidos, tienen muchos problemas de brechas de información, de ciberseguridad, y parece que los hackers iraníes, que los maneja el mismo gobierno, utilizaron sitios en Facebook falsos con informaciones que ellos manipulan y atraen las personas hacia sus sitios web con una cantidad de informaciones falsas.
Así que básicamente estas son los aspectos, estas son las consideraciones a nivel conductual que debemos tener. Yo, por ejemplo, no soy muy amigo de Facebook por la vulnerabilidad de las informaciones que tenemos aquí. Y otra dimensión, la dimensión tecnológica, el entendimiento claro y la conciencia sobre la tecnología nos muestra que tenemos mucho por fortalecer, mucho por hacer. Así que tenemos que hablar de motivación de empleados, tenemos que hablar de la promoción de la ciberseguridad dentro de las compañías, porque más del 9% de las compañías en Estados Unidos sienten que no están seguros a su nivel interno y muchos ataques vienen también de empleados internos, empleados de la misma empresa. Y esto es importante. El FBI recibe muchas quejas acerca de ataques en las empresas, ciberataques perpetrados por los mismos empleados. Así que es importante que se creen accesos restringidos, accesos clasificados también dentro de las mismas empresas, porque las amenazas internas es algo que preocupa muchísimo a las empresas. Otro ejemplo que yo tengo aquí, y veo que ya tengo un poco de limitación de tiempo, voy a saltar acá. Es el mejor ejemplo que yo tengo aquí, una investigación que yo he hecho en términos de ciberseguridad durante los últimos 10 u 11 años, algo que me preocupa mucho. Como les hablaba, la empresa de petróleo Petrobras de Brasil es un ejemplo a nivel mundial de Petrobras, ejemplos a nivel mundial de ciberseguridad. Y ellos tienen un sistema de seguridad muy bueno. Y el año pasado, el año 2013, la compañía gastó algo así como $2 billones en ciberseguridad y planean gastar algo así como $10 billones en los próximos 3 años. La compañía tiene algo así como 85,000 empleados y todos trabajan en términos del mantenimiento de la ciberseguridad. Y como yo decía, en el caso de la computación en la nube, ellos no usan solamente la nube pública, ellos también utilizan la nube privada, una nube para ellos solos en Petrobras. Y obviamente la empresa tiene muchas reservas, muchas prevenciones acerca de las nubes públicas, así que desarrollan sus propios software para cargar en su propia nube. Y también tienen una información altamente segura, unos procesos muy seguros de información. Tienen diferentes aspectos. Utilizan lectores de mano, utilizan sistemas de vigilancia, así que no todo el mundo puede ir al lugar donde ellos tienen su información almacenada. Tienen sistemas de captura de movimiento en 3D. Por ejemplo, si se hace un estudio solo o si se hace una vigilancia de video en una dimensión o en 2 dimensiones, eso puede ser ambiguo, se pueden confundir los investigadores, así que tienen también análisis en 3D con hologramas, con movimiento holográmico, así que se va a garantizar totalmente que el sospechoso sea identificado al 100%. Y así tenemos acceso a la información y ellos manejan muchos bloqueos de información. Por ejemplo, hubo un mes en 2013 en el cual la empresa recibió 195 millones de emails sospechosos que fueron bloqueados porque eran amenazas de seguridad. Y esto se trata entonces de una lucha día tras día en el cual los hackers están siempre intentando enviar malware o software malicioso. Y este es un ejemplo muy bueno del manejo de seguridad de la información. Así que creo que mi discusión no tenga nada nuevo, la verdad, pero la conclusión es que tenemos que mejorar nuestros sistemas. Y esta es mi respuesta a lo que tengo que decirles. Muchas gracias.